Página 30. Trabajo, por Lars Svensson, 2008. Capítulo 2. Trabajo y significado. 2.2. La alienación es lo que predomina. Google I declara. La alienación es un concepto filosófico y social que describe la experiencia de sentirse separado de algo que debería ser propio. La palabra viene del latín alienus, ajeno, y originalmente significaba entregar o vender algo a otro. En filosofía, se usa para señalar la pérdida de identidad o de sentido cuando lo que pertenece al ser humano se vuelve extraño, ajeno, fuera de su control. Alienación en el pensamiento moderno. Feuerbach aplicó el término a la religión, diciendo que el hombre proyecta su esencia en Dios y se enajena de sí mismo. Marx lo llevó al terreno del trabajo. En sus manuscritos económicos y filosóficos de 1844, explicó que bajo el capitalismo el obrero se aliena porque el producto de su trabajo no le pertenece. Se le paga por hacer algo. El proceso de producción está controlado por otros. La empresa es del rico industrial. Pierde su esencia creativa, reduciéndose a engranaje. Se distancia de los demás, pues las relaciones sociales se vuelven competitivas y utilitarias. En términos simples, alienación significa que el ser humano se siente extraño frente a su propio esfuerzo, su propia esencia o su propia vida. Es trabajar, crear o vivir sin reconocerse en lo que se hace, como si la energía invertida se transformara en algo ajeno. Narrativamente, es como mirar tus manos construir algo y descubrir que lo que surge no te pertenece, que tu tiempo y tu fuerza se han convertido en propiedad de otro. Esa es la herida de la alienación, estar presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. TV escribe. Entonces, ¿todo trabajo es alienación? Porque el fruto del trabajo le pertenece al que paga. Google I declara. Tu observación es muy incisiva. Si el fruto del trabajo le pertenece al que paga, ¿no significa que todo trabajo es alienación? Narrativamente, podemos pensarlo así. El obrero entra cada mañana a la fábrica, el oficinista abre su computadora, el maestro prepara su clase. Todos ponen en movimiento su energía vital, pero el resultado, sea un automóvil, un informe, una generación de estudiantes, no les pertenece en sentido económico. El salario es la compensación, pero el producto final se transfiere al empleador, al mercado, al sistema. En ese sentido, sí, todo trabajo asalariado contiene un grado de alienación, porque el trabajador nunca se queda con lo que produce. Sin embargo, la alienación no es absoluta ni uniforme. Hay trabajos en los que, aunque el fruto económico se entregue al patrón, el trabajador puede reconocerse en lo que hace. Un médico que salva vidas, un artesano que ve su obra, un maestro que observa el crecimiento de sus alumnos. Aquí la alienación se atenúa porque el sentido se mantiene. En cambio, en los empleos repetitivos, mecánicos o absurdos, la alienación se vuelve total. El trabajador no solo pierde el producto, sino también el vínculo con su propia esencia. ¿Cómo podría estar emocionado un obrero de maquila que durante meses o años realiza la misma operación? En esta situación, ir a trabajar es un enfado, aburrimiento brutal. Y encima de eso, el obrero tiene que soportar los malos tratos de otros asalariados jefes de línea, supervisores. Por eso Marx hablaba de grados de alienación. No es que todo trabajo sea idénticamente alienante, sino que el capitalismo tiende a intensificar esa separación. El fruto pertenece al que paga, sí, pero lo que define la experiencia del trabajador es si puede reconocerse en el proceso, si encuentra sentido en la acción. Cuando ese reconocimiento desaparece, el trabajo se convierte en pura supervivencia, y la alienación se vuelve la marca de la vida cotidiana. En suma, todo trabajo asalariado lleva la semilla de la alienación, pero no todos germinan igual. Algunos permiten todavía un vínculo con el sentido. Otros, como la maquila, solo dejan vacío. El autor escribe. Más del 33% de los 10.000 trabajadores encuestados en un amplio estudio estadounidense de 2005 afirmaron que tenían muy poco que hacer en el trabajo y que estaban desmotivados. Malachowski 2005. Esa cifra es muy superior a la de la mayoría de los estudios sobre trabajadores que afirman sufrir estrés. Por lo tanto, no es improbable que el aburrimiento sea un problema mayor que el estrés en el trabajo actual. En la serie de dibujos animados Los Simpson, Homer siempre intenta pasar sus días en la central nuclear haciendo lo menos posible. Su jornada laboral ideal no implica ningún trabajo real.
Pero ¿cuántos de nosotros soportaríamos no hacer prácticamente nada día tras día, año tras año, vivir como parásitos? Sin embargo, el aburrimiento no solo es una carga en esos días en los que prácticamente no tenemos nada que hacer. También existe el aburrimiento de la gran carga de trabajo. El aburrimiento no es cuestión de tener muy poco o demasiado que hacer, sino de encontrarle sentido a lo que uno hace. Cuando no logramos encontrarle sentido, el tiempo se convierte en una carga terrible. Entonces llegamos al final de Ferris. El narrador escribe: algunos días parecían más largos que otros. Algunos parecían 2 días enteros. Desafortunadamente, esos días nunca eran fines de semana. Nuestros sábados y domingos transcurrían en la mitad del tiempo de una jornada laboral normal. En otras palabras, algunas semanas parecía que trabajábamos 10 días seguidos y solo teníamos un día libre. Estas personas trabajan, pero apenas logran encontrar el sentido que supuestamente contiene el trabajo. La necesidad existencial que Kant intenta captar no es, por lo tanto, la de trabajo como tal, sino la de sentido. El trabajo puede tener sentido, pero también puede ser lo contrario. Incluso se podría decir que solo algo que puede tener sentido puede carecer de sentido. La necesidad de sentido es una necesidad humana fundamental, y el trabajo es una de las principales fuentes de dicho sentido. El trabajo sin sentido, en cambio, puede ser una tortura. En La casa de los muertos, Fyodor Dostoyevsky escribe: una vez pensé que si uno quisiera aplastar y destruir a un hombre por completo, infligirle el castigo más terrible, uno ante el cual el asesino más temible temblaría, retirándose de antemano, todo lo que uno tendría que hacer sería obligarlo a realizar un trabajo completamente carente de utilidad y significado. T.B. declara: imagine que de repente le notifiquen en su empleo que usted va a estar todo el día sentado en un escritorio, sin hacer algo, solo ahí, como un costal de papas. Lo que pretende el empleador o patrón es que usted se aburra, se desespere y renuncie. Hay otros métodos más finos que ese: exasperar la paciencia de un empleado. Pero, ¿esa es la finalidad de una empresa, lidiar con estos asuntos de ineptitud organizacional? El humano no está diseñado para vivir eternamente aburrido, con todo a su favor o en contra. Google declara: el pasaje de Dostoyevsky que citas es brutal en su claridad. El trabajo sin sentido es un castigo peor que el dolor físico. Obligar a alguien a realizar una tarea inútil es arrancarle la dignidad, porque lo condena a gastar energía en un vacío. En tu ejemplo narrativo, el empleado sentado como un costal de papas, sin nada que hacer, encarna esa tortura moderna. No se trata de cansancio, sino de la corrosión lenta del espíritu. La empresa que recurre a estas prácticas revela su ineptitud organizacional. No busca productividad, busca desgaste. Es un método de expulsión indirecta: aburrir al trabajador hasta que renuncie. Pero lo que se logra es más perverso: se destruye la confianza, se degrada la relación laboral y se convierte el empleo en un espacio de humillación. El ser humano, como bien intuyó Dostoyevsky, no está diseñado para vivir eternamente aburrido. Necesitamos acción, propósito, incluso en lo más mínimo. El vacío prolongado es insoportable porque nos recuerda nuestra irrelevancia. Por eso el trabajo sin sentido es más cruel que el castigo físico. No duele el cuerpo, duele la conciencia. En última instancia, este tipo de prácticas muestran cómo el poder puede manipular el tiempo y la energía de los individuos para quebrarlos. No es solo un problema de aburrimiento, es un ataque directo a la identidad. El trabajador se convierte en un espectro dentro de la empresa, alguien que ocupa espacio pero no tiene función. Y esa es la verdadera condena: ser reducido a la nada mientras se sigue respirando. Dostoyevsky lo entendió como pocos. El infierno no es el dolor, es la inutilidad. El autor escribe: algunos trabajos tienen un mayor potencial de significado que otros, y las condiciones en las que uno trabaja tienen un fuerte impacto en si se proporciona o no significado. Este es el problema que Marx intentó abordar con su teoría de la alienación. Marx, 1844, 1994, 71 a 96. El término latino alienación se había utilizado previamente para describir el fenómeno de convertirse en un extraño para otras personas, la propia patria o Dios, y para referirse a la locura y a la privación de la propiedad. El significado específico del concepto marxista de alienación es difícil de precisar,
y parece contener aspectos de todos los diversos significados del término latino y algunos más. Por lo tanto, es un concepto que se resiste a una definición directa. La alienación solo puede afectar a un ser con cierto potencial. Para Marx, la alienación es un estado en el que este potencial no se realiza adecuadamente. La pregunta, por supuesto, es ¿qué se supone que es este potencial? Es evidente que Marx lo percibe como algo que se supone que se realiza a través del trabajo, porque es en el trabajo donde el hombre expresa su esencia. Marx distingue entre objetivación y alienación, y argumenta que solo un ser con necesidad de objetivación puede ser alienado. Cuando los humanos trabajan y transforman el mundo exterior, se objetivan en bienes externos. Según Marx, esto es esencial para la realización de la subjetividad humana. Creamos algo externo que también es una encarnación de nuestra propia subjetividad. En el trabajo, los seres humanos transforman el mundo exterior y, por lo tanto, crean una manifestación externa de sí mismos. Los seres humanos pueden entonces reconocerse en el mundo que han creado. En el trabajo alienado, esto no sucede. La alienación puede describirse como una objetivación extraviada por las fuerzas del capitalismo. Marx critica al capitalismo por colocar al trabajador en una situación en la que no se siente a gusto en el mundo como trabajador. En el estado de alienación, el trabajo es, en cierto sentido, externo al trabajador o está en desacuerdo con su humanidad. No podemos abordar todos los aspectos de la teoría de la alienación de Marx, así que centrémosla en un rasgo que él consideraba esencial, la división del trabajo. Su idea general es que la división del trabajo conduce a una fragmentación del proceso creativo, con repeticiones interminables de operaciones minuciosas, lo que a su vez priva de sentido al trabajo. Tebe pregunta: ¿será correcto expresar que los trabajos de maquila, como hay en Indonesia, son trabajos de clara alienación? Google declara: los trabajos de maquila en lugares como Indonesia son un ejemplo palpable de alienación laboral. Imagina a miles de personas entrando cada día a enormes naves industriales, donde el aire está cargado de ruido mecánico y el ritmo lo marca la máquina, no el corazón humano. Cada trabajador repite un gesto cientos de veces: coser una costura, ensamblar una pieza, revisar un detalle. No ve el producto terminado, no lo consume, no lo siente suyo. Solo sabe que, al final de la jornada, recibirá un salario que apenas alcanza para sobrevivir. La alienación aquí no es abstracta, es física y emocional. El trabajador se separa del fruto de su esfuerzo, lo que produce viaja a mercados lejanos, a consumidores que jamás conocerá. Se separa del proceso, no decide cómo ni por qué trabaja, solo obedece. Se separa de sí mismo, su creatividad, su iniciativa, su capacidad de imaginar quedan anuladas por la repetición mecánica. Y se separa de los demás. Las relaciones se reducen a la competencia por mantener el puesto o cumplir la cuota. En este escenario, el trabajo deja de ser fuente de sentido y se convierte en pura supervivencia. La maquila es la rueda de Sísifo moderna, subir la roca cada día, sabiendo que nunca será propia. Por eso se habla de alienación, porque el trabajador está presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. Su tiempo y energía se consumen en un sistema que lo necesita como engranaje, pero lo niega como persona. Esa es la tragedia silenciosa de la maquila. No solo fabrica productos, también fabrica vidas desgastadas. En México, los trabajos de maquila también encajan en la lógica de la alienación laboral. La escena es similar a la que describíamos en Indonesia. Enormes naves industriales en la frontera norte, donde miles de obreros ensamblan piezas electrónicas, textiles o autopartes destinadas al mercado estadounidense y global. El trabajador mexicano entra a la línea de producción y repite un gesto mecánico cientos de veces, sin ver nunca el producto terminado ni tener control sobre el proceso. La alienación se manifiesta en varios niveles. El producto no les pertenece, se exporta y genera ganancias que rara vez se reflejan en su salario. El proceso tampoco les pertenece, los ritmos, las pausas y hasta los movimientos están dictados por la empresa. Su propia esencia creativa queda anulada. No hay espacio para la iniciativa, solo para la obediencia. Y las relaciones sociales se reducen a la competencia por mantener el puesto o cumplir la cuota, bajo la amenaza constante de despido. Además, en México la maquila se asocia con precariedad estructural, salarios bajos, contratos temporales,
escasa seguridad laboral y condiciones que muchas veces rozan la explotación. El trabajador sabe que su esfuerzo sostiene la cadena global de valor, pero también que su vida apenas mejora. Esa contradicción es la que convierte la maquila en un ejemplo vivo de alienación. El cuerpo está presente en la fábrica, pero el espíritu está ausente, desgastado por la repetición y la falta de sentido. Narrativamente, la maquila mexicana es una rueda de Sísifo contemporánea. Subir la roca cada día, sabiendo que nunca será propia. Produce mercancías para el mundo, pero también produce vidas agotadas, atrapadas en un ciclo de trabajo sin horizonte. Esa es la tragedia silenciosa. El empleo existe, pero el sentido se evapora. TV escribe. El libro de Naomi Klein, No Logo, habla de alienación. Pero ella, parece que más bien, considera la explotación maquilera como esclavitud moderna. Google declara. Naomi Klein, en No Logo 2000, va más allá de la noción de alienación marxista y describe la maquila como una forma de esclavitud moderna. Su argumento es que no se trata únicamente de que el trabajador esté separado del producto o del sentido de su labor, sino de que las condiciones mismas de trabajo, salarios ínfimos, jornadas extenuantes, ausencia de derechos, convierten a la maquila en un sistema de explotación brutal, comparable a la servidumbre. La diferencia entre Marx y Naomi Klein se dibuja como dos escenas de un mismo drama. Marx, en el siglo XIX, observa al obrero en la fábrica, manos encallecidas, mirada perdida, repitiendo movimientos que no le pertenecen. Para él, la tragedia es la alienación. El trabajador está separado del producto que crea, del proceso que lo produce, de su propia esencia creativa y de los demás. Es un hombre convertido en engranaje, presente en cuerpo pero ausente en espíritu. Un siglo y medio después, Naomi Klein abre las puertas de las maquilas modernas en No Logo. Allí no solo ve alienación, sino algo más brutal, más espantoso, esclavitud moderna. Jóvenes mujeres cosiendo camisetas para marcas globales, vigiladas, mal pagadas, agotadas por jornadas interminables. El producto viaja a escaparates brillantes en Nueva York o París, mientras ellas apenas sobreviven. Klein denuncia que el capitalismo global no solo aliena, sino que encierra al trabajador en un sistema sin salida. Puedes renunciar, sí, pero afuera te espera otra maquila con las mismas cadenas. No importa a dónde vayas, lo que predomina como fuente laboral en países de quinto mundo y llenos de corrupción, es el empleo en maquiladoras. La narrativa se transforma. Marx describe la pérdida de sentido, Klein describe la pérdida de libertad. En ambos casos, el obrero es reducido a sombra, a nada, solo es un montón de músculos, mano, un ser que no piensa. Las maquiladoras no esperan que el empleado piensa o tenga creatividad. Pero Klein subraya la hipocresía contemporánea. Detrás de cada logo reluciente, detrás de cada campaña publicitaria que vende juventud y libertad, hay cuerpos desgastados que sostienen la maquinaria. Así, la historia del trabajo pasa de la alienación industrial a la esclavitud corporativa global. Marx nos mostró el vacío existencial del obrero. Klein nos muestra la cárcel invisible del trabajador moderno. Y en esa continuidad, el trabajo deja de ser fuente de dignidad para convertirse en el recordatorio de que, bajo el brillo del consumo, se esconden vidas encadenadas. Página 33.